Seguimos. Un encuentro que cambió la historia. Y para eso yo le pido que por favor lea su Biblia en Génesis, capítulo número 32, versículos 22 al 32. Génesis 32, 22 al 32. Cuando usted esté allí dice, amén, o ya llegué, o lo que sea. Bien, vamos a leer. Génesis 32, 22 al 32, dice así. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas. Ahí no dice que llevó a sus 2 suegras. Él sabía, él sabio. Tiene que aprender de Jacob. De ahí dice, a sus 2 esposas, a las 2 las llevó, dijo, porque las necesito a las 2. A las 2 esclavas. Pero ahí yo no veo que dice 2 suegras, ni a una si siquiera llevó dijo, no, yo no me enjarto, dijo ahí, yo ahí nomás las dejo. Ahí no dice, uno tiene que aprender eso de la palabra también, no a las 2 suegras. Una vez que lo habían cruzado, y hay a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Job. ¿Cómo dijo Job? No, Jacob. ¿Qué dijo? No te soltaré hasta que me bendiga. Levante su mano derecha y dígalo. 1, 2 y 3. No te soltaré hasta que me bendigas. Dígalo usted solo. 1, 2 y 3. Eso respondió Jacob. Le dijo a ese hombre con el que estaba peleando, le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y aquel hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Preguntó Jacob, le preguntó a ese hombre. Él respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel. ¿Por qué? Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. O sea que ¿con quién estaba luchando? Y sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel. Cuando salió el sol a causa de su cadera dislocada, iba cojeando. O sea que no fue un sueño, no fue una visión, fue real. Porque él quedó dislocado con la cadera. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la articulación de la cadera, porque Jacob se le tocó en dicho tendón. Muy bien. Mire. Toda la historia de la humanidad se divide en 2 partes. Se divide en un antes de Cristo y después de Cristo. Y eso no solamente aplica para los cristianos, sino para toda la historia. Usted cuando lee alguna enciclopedia o cuando mira algún documental, ese documental dice 500 años antes de Cristo o dice 200 años después de Cristo. Hasta el más ateo, cuando cita algún episodio de la historia, debe especificar, así sea ateo, debe especificar si fue antes de Cristo o después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la llegada de Cristo al mundo marcó la historia de toda la humanidad. Fue marcada la historia, con un antes y un después de su nacimiento y de su muerte. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo tiene el poder de impactar la historia, no solamente en la humanidad a nivel general, si Jesús tuvo el poder de impactar la historia de la humanidad, mucho más tendrá el poder de impactar la historia de una sola persona. Jesucristo tiene el poder de hacer que una persona tenga un antes y un después en su vida. Yo tengo una historia antes de Cristo
Yo una historia ahora después de conocer a Cristo o con Cristo. Usted también tiene un pasado. No se venga a hacer aquí el que sí, el santo. Todos tienen un antes de Cristo, ¿sí o no? Y todos ahora tenemos un conocer de Cristo o después de conocer a Jesucristo. Entonces, Jesucristo tiene ese poder, y es que cuando usted tiene un encuentro con Jesús, su vida jamás vuelve a ser la misma. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, usted jamás vuelve a ser el mismo. Quizás algunos podemos seguir cometiendo los mismos errores, pero volvemos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos. Antes quizás la embarrábamos y seguíamos de ahí derecho y no nos importaba absolutamente nada. Pero ahora puede que uno se siente mal, se siente avergonzado. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es el redarguir del Espíritu Santo en una vida. Entonces, cuando conoces a Jesús, cuando tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia. Empiezas a tener esperanza, empiezas a tener el favor de Dios, quizás con las mismas dificultades de antes, pero ahora con la esperanza de que Dios las puede mejorar. Con la fe de que Dios algún día llegará a cambiar ese momento difícil que usted está viviendo. Es más, la Biblia dice que la tribulación momentánea no se compara con lo que Dios pronto hará en tu vida. Lo que estás viviendo en este momento, esa tribulación, esa angustia, ese problema, dice la Biblia, es temporal. ¿Por qué? Porque viene pronto la gloria de Dios sobre tu vida. Y esa dificultad que estás pasando no se puede comparar con lo que Dios va a hacer contigo. ¿Usted cree eso? Entonces, mire, uno empieza a tener paz, uno empieza a tener favor de Dios. Es como un encuentro con Jesús, es como una diálisis espiritual, donde quitan todo lo contaminado. Eso hacen en una diálisis, ¿cierto? Quitan todo lo contaminado, quitan todas las células cancerígenas, las células muertas, todo eso lo quitan en la diálisis. ¿Para qué? Para que todo eso se renueve. Así es tener un encuentro con el Señor. Quita lo malo y comienza a inyectar cosas nuevas en nuestra vida. Porque todo aquel que se encuentra con Dios recibe una bendición. Jacob recibió una bendición cuando se encontró con el Señor. ¿Sabes por qué Jacob dice? Y Jacob pasó. Y dice, y llevó a sus esposas, esclavas, todo. Y después se quedó solo. ¿Por qué? Porque es en la soledad. Los mejores encuentros con el Señor, usted los vive en la soledad. Por eso usted disfrute esos momentos a solas, para conocer al Señor y para tener un encuentro con Él. Amén. Entonces Jacob sabía que un encuentro con Jesús le iba a cambiar la historia de su vida. Jacob pasa toda una tarde con Dios. Jacob peleó con Dios, perseveró, dice la Biblia, hasta rayar el alba. Jacob sabía que ese era su tiempo. Jacob sabía que una temporada así, que un momento así no se iba a repetir en su vida. Jacob sabía que ya teniendo a Dios ahí con él cerca, porque Jacob dice, miré a Dios cara a cara. Un momento así no se iba a volver a repetir. Entonces Jacob perseveró y aprovechó su momento y no lo iba a dejar pasar. Jacob sabía de una u otra manera que aquella noche iba a obtener su bendición y no iba a dejar de luchar por ella. Entonces, recuerden, los mejores encuentros con Jesús surgen a solas, en medio de la soledad. El significado de Jacob, ¿por qué Jacob quería ser bendecido? El nombre Jacob significa usurpador, ladrón, estafador. Jacob fue marcado desde el vientre. Cuando dice, ese va a ser tu nombre, Jacob, que significa engañador. El engaño de Jacob fue hacia su padre Isaac. Ese Jacob era engañador. Ese Jacob era usurpador, era un ladrón. Eso significa Jacob. Entonces dice la Biblia que en una ocasión ya su padre Isaac estaba viejo e iba a bendecir a los hijos. Y la bendición solamente se la llevaba el hijo mayor. En esos tiempos la bendición solamente era para el hijo mayor. El hijo menor era, como decir, un esclavo. Solo el mayor tenía derecho a ser bendecido. Y ese Jacob fue vivísimo. Tenía esa malicia indígena que dicen.
Entonces Jacob, dice la Biblia, que como su hermano Esaú tenía mucho pelo en los brazos, pues yo no sé si en los brazos, ¿no? Pero pues dice la Biblia que era velludo, se dice, ¿no? O sea, eso quiere decir, bueno, mire, por ejemplo, yo soy lampiño. Entonces, Jacob tenía, su hermano Esaú tenía mucho pelo y el padre Isaac ya estaba ciego. Y dice que ese Jacob, con la ayuda de la mamá, es que la mamá es una bendición. Esa mamá le dijo, no, mijo, vení para que vos te lleves la bendición. Entonces dice que Jacob se puso pelo, se pegó pelo así. Y fue donde el papá, que ya estaba ciego, y le dijo, papá, ya vine aquí, yo soy tu hijo el mayor, dame la bendición. Y claro, y cuando, a ver, le dijo el papá, déjeme que lo toque para ver si usted es. Y claro, y lo tocó y sintió el vello. Entonces, ¿qué dijo? El Señor le dijo, el papá llegó y bendijo a Jacob, pero era una bendición que no estaba bajo la legalidad. Era una bendición robada. Era una bendición que no le pertenecía a él. Y eso trajo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Que cuando llegó el propio hermano, llegó y le dijo, papá, ya llegué. ¿Y cómo así? Dijo el otro. Si yo ya te bendije. No, dijo, si yo apenas llego. Ay, ese Jacob, dijo. Ese Jacob, ese fue, dijo. Ya lo conocían, que era jodido ese Jacob. Ese fue el que me engañó, dijo, ¿y ahora qué he hecho? Y ahora, entonces, Esaú se llenó de odio. Y dijo, yo voy por mi hermano y cojo. Y lo peor es que el papá dijo, ya lo bendije a él, no te puedo bendecir. Porque así era o es de poderosa la bendición. Dijo, el papá le dijo, ya no te puedo bendecir, ya no te puedo dar mi bendición porque ya se la di a él. Tremendo eso, ¿cierto? Ya se la di a él, ya no te puedo bendecir a ti. Ahí sí, ni modo. Entonces Esaú se llenó de odio y dijo, voy a perseguir a mi hermano y lo voy a matar. Eso pasa cuando usted recibe una bendición antes de tiempo. Cuando usted quiere acelerar los procesos. Cuando usted se afana por algo que todavía Dios no quiere soltarlo. Dios dice, yo tengo esta bendición, pero todavía no es el tiempo. Y usted insiste, y usted sigue, y usted busca. No, es que Dios me prometió que me iba a bendecir. Y Dios dice, sí, yo te voy a bendecir. Ya anda golpeando un banco, ya anda pidiendo gota a gota, ya anda buscando al otro. Y Dios dice, no, por ahí no es que yo te quiero bendecir. Espera, dice el Señor. Y usted se afana. Y Dios dice, no, esas bendiciones, entre comillas, siempre traerán conflicto. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es esperar. Espere que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jamás la bendición de Dios te va a cargar. Jamás la bendición de Dios te va a generar tristeza. Pastor, me llegó esto. ¿Cómo sé que es de Dios o no es de Dios? Jamás lo de Dios generará carga. Lo de Dios enriquece, lo de Dios te hace crecer, lo de Dios no te hace, no te pone triste. La bendición de Dios, repito, es la que enriquece y no añade tristeza ni carga. Entonces ahí estaba Jacob siendo perseguido por su hermano, odiado por él, por una bendición que no le pertenecía. Entonces Jacob fue expulsado de su tierra y el hermano atrás para matarlo. La bendición surge en esos momentos. La bendición surge en medio del rechazo. Jacob tenía sus pertenencias y su familia, pero nada de eso se podía comparar con el perdón de su hermano. Jacob tenía la bendición del papá. Jacob tenía riquezas. Ese Jacob tenía plata. Tenía muchas posesiones, pero nada de eso se pudo comparar con la bendición de Dios. Él aún con eso, él decía, yo quiero ser bendecido. ¿Por qué? Porque usted puede tener todo en esta vida. Usted puede tener casa, usted puede tener carro, usted puede tener hijos, usted puede tener un buen trabajo, usted puede tener una buena profesión. Pero si usted le falta la bendición de Dios, le falta todo. Le falta todo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa que usted pueda tener en su mano. Cuando usted está bendecido por Dios, usted tiene puertas abiertas. Cuando usted está bendecido por Dios, usted va donde sea y donde sea le va bien.
Así estaba Jacob. Jacob quería ser bendecido. Jacob había tomado una identidad que no le pertenecía. Ahí estaba Jacob, siendo rechazado, siendo humillado. Jacob se humilló ante los pies también de una persona que lo estafó. Mira, así como Jacob estafó al papá, así también lo estafaron a él. Resulta que Jacob se enamoró de una muchacha y le fue y le dijo al papá, vea, me gusta su hija. ¿Qué hago para estar con ella? Y el papá le dijo, 7 años trabaje, mijo. Trabaje 7 años para mí gratis y cuando se acaben esos 7 años yo le entrego a mi hija. Tan bonita tuvo que de haber sido esa muchacha, de Chachagüía de haber sido. O de Cimarrones. Entonces, que él dijo, yo trabajo 7 años, dijo. Yo trabajo 7 años. Y trabajó ese Jacob 7 años, contaditos. Cuando se terminó los 7 años, Jacob fue a golpear. ¿Listo? Ya trabajé los 7 años, entrégame a su hija. Bueno, le dijo, vaya, ya les alquilé allá en la Cova Negra, les alquilé la habitación, vaya. Y fue allá, y cuando, claro, al otro día que amaneció, abrió los ojos Jacob y volteé a ver y no era. Era la hija mayor. O sea, le metieron gato por liebre. Y cuando ese Jacob bravísimo dijo, ¿cómo así? Si yo trabajé 7 años por la menor, ¿por qué me diste la mayor? Ah, es que usted no leyó el contrato que firmamos. Yo no puedo entregar la menor sin primero que se case la mayor. Oh, dijo, no, entonces páseme la menor también. 7 años, mijo, otros 7, papá. Y tan chusca debió haber sido que dijo, yo voy 7 años más, dijo. 7 años más trabajo ese Jacob, ¿no? Dijo, no, yo voy por lo mío, dijo. 7 años, ya lo otro, pues ahí ya le dieron lo que verdaderamente él quería. ¿A qué voy con esto? Que lo que él, su nombre llevaba cargado de maldiciones, cargado de engaños, cargado de estafas. Por eso a Jacob le iba mal. Lo estafaban, él estafaba, le volvían, lo estafaban. Así era Jacob. Entonces, mire, el amor de Dios o la bendición de Dios para él era suficiente. Él no quería nada más sino ser bendecidos. Porque un verdadero encuentro con Dios es la mejor cita para una restauración verdadera. ¿Usted quiere ser restaurado? ¿Quieres que Dios te libere? ¿Quieres que Dios te cambie? ¿Quieres que Dios te sane? Necesitas encontrarte con Dios. ¿Quieres que Dios saque tanta cosa que hay desde tu pasado, desde tu niñez? Cargamos con cosas difíciles. Así estaba Jacob, cargando con un nombre que no era el de él. Jacob, engañador, pero un encuentro con Dios lo sanó. Asimismo, necesitas encontrarte con Dios. ¿Para qué? Para que seas restaurado, para que seas bendecido, para que Dios cambie la historia de tu vida. Y ahí estaba Jacob solo. Y cuando no había nadie a su alrededor, en medio de su angustia, en medio de la persecución, cuando estaba a punto de desfallecer, el único que estuvo allí fue Dios. Cuando tu vida pierde sentido quizás, en la oscuridad de la prueba, cuando te sientes solo, cuando te sientes golpeado, humillado, desanimado, nadie está a tu alrededor, solamente Dios. Necesitas encontrarte con Él. Y ahí estaba Jacob luchando por su bendición. ¿Por qué? Porque la bendición se pelea. La bendición es peleada. La bendición no es fácil. Ser bendecido por Dios jamás será fácil. Debes pelear por tu bendición. Así como Jacob peleó. Jacob luchó con Dios. ¿Por qué luchó? Si Jacob estaba en medio de su soledad, ¿por qué Dios no lo consintió? ¿Por qué Dios no le dijo, venga mi hijo, pobrecito usted, cómo lo han engañado, etcétera? No, porque Dios no consiente, Dios consuela. Dios no consiente, Dios consuela. Consentir es pasar por alto muchas cosas, pero consolar es recibir el abrazo de Dios. Dios jamás nos va a consentir las cosas malas que nosotros hacemos. Dios nos va a consolar en medio de nuestro dolor. ¿Sabes por qué Dios luchó con Jacob? Porque las pruebas
tienen que fortalecernos. Ninguna prueba fue diseñada para destruirte. Ninguna prueba fue diseñada para matarte. Ninguna prueba fue diseñada para acabar con tu vida. Cuando tu fe está puesta en Cristo, la prueba te fortalece. La prueba produce valor. La prueba produce agallas. La prueba produce fuerza. ¿Por qué? Porque no hay sanidad sin enfermedad. No hay victoria sin pelea. No hay el levantarse sin caerse. Quiere conocer. Y es que mire, uno en la prueba es donde verdaderamente conoce a Dios. ¿Sabe dónde se conoce a Dios? En la dificultad. No conocerás al Dios proveedor si no pasas escasez. Si no conoces la escasez, no conocerás al Dios proveedor. Si no pasas por enfermedad, no conocerás al Dios que sana. Si no pasas por dificultad, no conocerás al Dios que soluciona las cosas. Si no pasas por caídas, no conocerás al Dios que levanta. Si no pasas por soledad, no conocerás al Dios que es tu compañía. Si no pasas por el desierto, no conocerás al Dios que envía maná del cielo. Si no pasas por el frío, no conocerás al Dios que es como fuego que alumbra. Si no pasas por oscuridad, no conocerás al Dios de luz. ¿Cuál es la prueba que estás atravesando? Prepárate, porque estás a punto de conocer una de las tantas manifestaciones de Dios. Estás pasando por escasez, prepárate para conocer al Dios que provee. Estás pasando por enfermedad, prepárate para conocer al Dios que sana. Depende de tu prueba, es el Dios que estás a punto de conocer. ¿Cuál es el Dios? Entonces, algunos piensan que la prueba es para matar, que la prueba es un castigo. No, la prueba revelará el carácter de Dios. Ahí estaba. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel conoció al Dios poderoso? Cuando envió plagas, cuando el río se convirtió en sangre. Ahí el pueblo dijo, este es el verdadero Dios. ¿Dónde conocieron a Dios ellos? Cuando estaban pasando por hambre en el desierto y miraron que del cielo caían y llovían codornices, cuyes, caían gallinas, codornices caían del cielo. Ahí el pueblo dijo, este es Dios. ¿Estás pasando dificultad? Tranquilo, que el carácter de Dios se va a revelar a tu vida. Entonces ahí estaba Jacob peleando. La prueba fue diseñada para fortalecernos. Jacob estaba peleando por su bendición. Entonces mire, que por ejemplo Job estuvo a punto de morir, pero ¿sabes por qué la prueba de Job no pudo con él? Porque la confianza de Job jamás estuvo en lo que él tenía. La confianza de Job no estuvo en las posesiones. La confianza de Job jamás estuvo en su riqueza. Por eso, cuando sus riquezas fueron quitadas, Job no cayó. La confianza de Job no estaba puesta en sus mansiones, que tenía muchísimas. Por eso, cuando sus mansiones se derribaron, Job jamás fue derribado. ¿Por qué? Porque la confianza de Job no estaba ni en su riqueza, ni en sus mansiones, ni en los animales que él tenía. La confianza de Job estaba puesta en Dios. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? La confianza de Job estaba puesta en Dios, y Dios jamás perderá. Deja de confiar en esa persona que siempre te ha fallado. Deja de confiar en tu riqueza. Deja de confiar en tu profesión. Deja de confiar en tu sabiduría. Deja de guardar tu esperanza en las cosas de ese mundo. Confíe en Dios. Él nunca te va a fallar. Él jamás te va a fallar. Entonces ahí estaba Jacob luchando hasta que rayó el alba, dice la Biblia. Jacob no se rindió. Jacob perseveró, luchó hasta conseguir lo que quería. Usted debe luchar por la bendición que usted quiere. ¿Quiere recibir bendiciones de Dios? ¿Sí o no? No será fácil. Tiene que pelear, tiene que luchar. Como ella me enseñó, rodillas y cabeza al piso, rodillas y frente al piso. Y clame. Y clame por su bendición, y clame por ese hijo, y clame por ese negocio, y clame por ese hogar, y pelee, y pelee, y pelee, porque la pelea no es contra su hijo.
No es contra su esposo, no es gritándolo, no es esto, no. La pelea es contra los espíritus que lo tienen a él. Y eso solamente se derriba a través de la oración. Clama hasta que Dios te levante. Llora, gime en la presencia de Dios hasta que tu clamor llegue a los cielos. Dice la Biblia que Daniel estaba orando en ayuno y dice que Dios envió la bendición. Desde el primer día que Daniel se propuso a orar, desde ese día Dios envió un ángel a que le envíe la respuesta. Pero ¿qué pasó? Se interpuso un espíritu en el cielo. Mire, desde el primer día, desde el día 1, Dios dijo, mándele la bendición a Daniel. Y desde ese día dice que un espíritu llamado el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? El príncipe de Persia es el príncipe de los aires. Y ahí estaba el príncipe de Persia y dice que se encontró con el ángel y le dijo, usted no va a bendecir a Daniel. Y aquí estoy yo con mi espada. Y dice que el ángel también sacó su espada. Y en el cielo comenzó una batalla espiritual. Así es, cada vez que usted ora, cada vez que usted se arrodilla a clamar por su hijo, a clamar por su hogar, a clamar, viene la bendición del cielo, pero también hay demonios. Un día de estos ya les predico de eso, porque hay 3 cielos. El primero, el segundo y el tercero. En el primero están los espíritus aquí en el aire. O sea, aquí, en este cielo, que es el primero, están los espíritus. Hay demonios en este primer cielo. Por eso tanta cosa que se ve. En este primer cielo hay demonios. Y en el segundo cielo hay demonios más poderosos todavía. Están los principados y las potestades. Y en el tercer cielo ya está Dios. O sea que su oración tiene que pasar 2 cielos. Y a veces la oración no pasa ni el techo. Ay, gracias, papito Dios. Gracias. No, papá. Uy, hermano. Yo le agradezco a los pastores que me formaron. Porque me enseñaron a clamar. Me enseñaron a clamar, a gemir. Usted tiene que clamar. Usted debe encerrarse en ese cuarto, tirar una cobija o un cojín ahí en el suelo y arrodillarse y tirarse al piso y decirle, Padre, no te suelto hasta que me bendiga. No voy a dejar de clamar hasta ver la respuesta de Dios en mi vida. Mujer que estás aquí, no dejes de clamar por tu hijo. No dejes de clamar por tus hijos. ¿Por qué? Porque la oración de una madre, de un padre, tiene muchísimo poder. Bendice a tus hijos, sigue intercediendo por ellos, dobla tus rodillas, que algún día el cielo se va a abrir y vas a ver ese hijo levantado, y vas a ver esa hija levantada, y vas a ver tu negocio, tu hogar restaurado totalmente. No dejes de clamar, no dejes de clamar, no dejes de interceder, clama por ellos, doblando rodilla. En el nombre de Jesús, ahí estaba Jacob, no se rindió. Perseveró, luchó. No solo basta un ayuno, no solo basta una vigilia, no solo basta una oración de 1 minuto, 2 minutos. Ay, ya. No, es que Dios ya sabe lo que yo quiero. No, hermano. Usted tiene que clamar. Usted tiene que golpear la puerta en el nombre de Jesucristo. Y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a empezar un ayuno de 21 días. ¿Se mete conmigo? Así sea hasta el mediodía que usted ayune. Así sea hasta las 10 que usted ayune. Pero haga algo. ¿Por qué? Porque tu hijo se está perdiendo. Haga algo. Porque tu negocio está cayendo. Porque tu hogar se está derribando. Haga algo. Clámele al Señor en el nombre de Jesús. Órele a Dios. ¿Nos metemos o no? Ya estoy viviendo acá. No aquí, pero cerca. Entonces, ya puedo yo estar aquí a las 5 de la mañana. Y gracias a Dios acá no nos molesta nadie por el sonido. Y ponemos música y nos tiramos al piso. Y a gemir. ¿Sí me va a acompañar o no? Si es necesario, vea, yo los voy a traer. ¿Se acuerdan cuando madrugábamos los sábados algunos? Cuando estaba la iglesia allá frente al puesto de salud. Clamábamos con algunos los sábados a las 5 de la mañana. ¿Les parece bien los sábados? ¿O no? ¿O me van a dejar morir?
sábados, puede ser. Bueno, déjenme organizar eso con los líderes, pero 5 de la mañana. ¿A qué? A clamar. Solo a clamar. Tirados ahí en el piso. Y cada uno trae su cojín. Y de verdad, no para dormir. Trae su cojín y cobija. Trae su cojín, su cobija y el oso de peluche. No, traemos un cojín y nos tiramos ahí en el piso a gemir. Algunos van a clamar por sus hijos. Yo voy a clamar por esta iglesia para que siga levantándose en el nombre de Jesucristo. Otros van a clamar para que les quite la tontera. Padre, tirados ahí en el piso, quítame esta tontera que tengo yo en la mente, en la cabeza. De verdad, quítame esto, Padre. Quítame esto de estar amargado a cada rato, de estar mal geniado a cada rato, de estar gritando a uno, de estar gritando a otro. Quítame esto, Padre, en el nombre de Jesús. Y así Jacob abrazado ahí con Dios, luchando por su bendición. Y dice, ¿y qué le dijo? No te suelto hasta que me bendigas. Qué tremendo eso, ¿no? No te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Y mire, ¿y qué pasó? Dios lo bendijo. ¿Y qué le decía a Dios? Soltame, que ya me voy. Y él, que no te suelto. No te suelto hasta encontrar la bendición. ¿Y qué pasó? Para que lo suelte, Dios lo tuvo que herir. ¡Pum! No sé cómo sería eso, pero Dios le dio un golpe aquí y ni así lo soltó. Ni así lo soltó. Hasta que le dijo, bueno, listo. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Porque Dios es malo? Claro que no. Dios lo hace para ver en nosotros el anhelo y la perseverancia. Ay, pastor, estoy desanimado porque mi esposo nada, mi hijo nada que cambia. ¿Y cuánto lleva orando? No, pues un día. ¿Ya ayunó? No. Eso es peleando, papá. ¿Quieres la bendición? Lucha por ella. ¿Dios hizo trampa? No. Dios lo hirió. Dios hizo esto en la vida de Jacob para que Jacob siempre pueda recordar que no sería su talento ni sus capacidades las que le dieron la bendición. Jacob, después de ese encuentro, tuvo una cicatriz. Él quedó cojo. ¿Y eso qué hace? Las cicatrices que nosotros tenemos en nuestra vida, de golpes que nos ha dado la misma vida, de nuestras debilidades, de nuestros errores, esas cicatrices no te quitan el valor. Esas cicatrices dicen que te pudiste levantar después de la caída. Esas cicatrices dicen que fuiste valiente. Esas cicatrices dicen que no moriste. Esas cicatrices dicen que tuviste la valentía de volverte a levantar otra vez. ¿Qué cicatrices tienes en tu vida? Con Jesús puede sanarte. No dejes perder tu bendición. No dejes perder tu bendición. ¿Por qué? Porque el 9 de noviembre ese es tu día. El 9 de noviembre, encuentro con Jesús. Ese es el día que va a marcar tu historia. Y usted se va a acordar. Después de ese 9 de noviembre hubo un antes y un después en mi vida. Y no vas a soltar a Dios hasta que te bendiga. Y ahí estuvo. Un encuentro con Jesús nos confronta. Un encuentro con Jesús nos hace ver nuestras fallas, nuestras debilidades. ¿De qué manera Dios confrontó a Jacob? Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Esa fue una confrontación porque al decirle cómo te llamas le estaba diciendo, ¿qué has hecho en esta vida? Al decirle Jacob le estaba diciendo, yo robé, yo usurpé, yo le mentí a mi papá, yo le mentí a mi mamá, mi hermano me odia, estoy huyendo, tantas cosas que he hecho mal. Así Dios le confrontó. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu falla? ¿Cuál es tu debilidad? Eso pasa en un encuentro con Jesús. Dios te confronta. Dios estaba quebrando el orgullo de Jacob. Dios le estaba haciendo entender que no era tan bueno como él parecía. Con todo esto, Dios quería que Jacob entienda que necesitaba de Dios para hacer bendición hacia otros. Cuando tú te encuentras con Dios, te conviertes en una bendición. El nombre es muy importante en nuestras vidas, porque el nombre representa identidad, el nombre representa destino.
Entonces, ¿cuál es el nombre que tienes hasta hoy? ¿El endeudado? ¿El angustiado? ¿Cuál es el nombre que tienes hasta hoy? ¿El pobre? ¿El deprimido? ¿El endeudado? ¿El que no sueña? ¿El que vive con las migajas? ¿Cuál es tu nombre? ¿El desesperado? ¿El mentiroso? ¿El orgulloso? ¿El egoísta? ¿El malgeniado? ¿El iracundo? ¿La tóxica? ¿La odiosa? ¿Cuál es el nombre que te ha puesto tu familia? ¿El engreído? ¿El creído? ¿El orgulloso? ¿Cuál es el nombre? ¿O este pobre? Tremendo. El nombre tiene muchísima importancia. Un encuentro con Jesús te cambia hasta el nombre. Un encuentro con Jesús te cambia hasta el nombre. Ya no te llamarás mentiroso, usurpador, abandonado, borracho, peleón. Ya no te vas a llamar así. Tremendo eso. Y el nombre Israel significa el que pelea con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le cambia de esta manera el nombre a Jacob, le quiere decir y le quiere enseñar que su inicio es pequeño, pero llegará a ser grande. Job 8:7 dice, si tu principio es pequeño, tu estado final será grande. ¿Qué quiere decir Dios? No importa cómo estás o cómo llegaste, porque un encuentro con Él tiene el poder para cambiar tu historia. Por eso dice la Escritura, diga al débil, fuerte soy. No importa si hoy estás arruinado, destrozado, desesperado, quebrado. Dice la Escritura que con Cristo estamos derribados, pero no destruidos. No importa si hoy te ves pequeño, si te sientes pequeño, Dios te hará grande en el nombre de Jesucristo. Si tu principio es pequeño, tu postrer estado será grande. Cuando tienes un encuentro con Jesús, eres bendito. No solo recibirás bendición, sino que te convertirás en una bendición. Una cosa es recibir bendición y otra cosa es ser una bendición. Yo no tengo bendiciones, yo soy una bendición. Levante su mano derecha y diga, yo soy, dígalo fuerte con convicción, yo soy una bendición. Usted es una bendición. En el nombre de Jesús, usted es una bendición. Y donde llega, las cosas crecen. Cuando usted entró a un lugar, ese lugar es bendecido porque solamente usted entró. ¿No le ha pasado que usted entró a un restaurante y no hay nadie? Y cuando usted entra, comienzan a entrar los demás. Ah, papá, es que usted carga la bendición. Es que usted es una bendición caminando. Usted es una bendición andante. Ya no te llamaré Alex. Te llamaré bendición. Bendición. Bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como conclusión, un encuentro con Jesús te cambia. Jacob llamó a ese lugar Peniel. A ese lugar donde pelearon, Jacob le puso un nombre Peniel. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Solo en un encuentro con Jesús podrás ver su rostro. Tu vida se partirá en dos. Un Jairo antes de Cristo y un Jairo después de Cristo. Una Joana antes de ir al encuentro y una Joana después de ir al encuentro. Uy, eso va a ser poderoso en el nombre de Jesús. Por eso, asista al encuentro con Jesús que tenemos de este sábado, 9 de noviembre. Es algo que usted no se puede perder. Si tiene que pedir permiso en el trabajo, pida permiso a quien tenga que pedirle permiso. Pero ese es el día de su bendición. Ese es el día de su bendición en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Y cierre sus ojos y levante sus manos al Señor. Y démosle gracias al Señor.